El lenguaje en la comunicación humana. Se define la comunicación como la transmisión de ideas o pensamientos. El lenguaje trabaja como un vehículo que permite transmitir estas ideas a otros, haciendo uso de todos los recursos materiales, como lo son los gestos, las posiciones del cuerpo, los ademanes, etc. También a través de los medios de comunicación como la prensa, la radio y la televisión. La participación de estas mismas ideas y sentimientos es lo que hace posible la convivencia humana. Por esto, el lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Se trata como de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión de esto que llamamos la comunicación humana. La naturaleza del lenguaje. El recurso por excelencia es el sonido en forma de palabras, pero esto no es más que vibraciones del aire que chocan en las membranas sensibles del oído. Ahora bien, las vibraciones del aire no son ideas, ni pensamientos, ni sentimientos, ni nada de eso que constituye un contenido de nuestra vida psíquica y que quisiéramos comunicar o transmitir a los demás. Por eso he dicho que no transmitimos ideas. En este caso, lo único que transmitimos son sonidos en forma de palabras. También nos podemos comunicar por medio de cosas que no sean palabras. Podemos tomar un papel y empezar a escribir y otra persona puede interpretar los signos que nosotros tengamos ahí. La naturaleza del lenguaje pareciera ser que nace de la necesidad del ser humano de comunicarse. Pero también nos podemos comunicar sin palabras, sin escribir, sin enviar algún sonido, también solamente con la mirada. Entonces el lenguaje se convirtió en la herramienta más efectiva para que el hombre se pueda comunicar con los demás. Esto mismo es lo que sucede con los puntos o relieves en el lenguaje de los ciegos. Este es el lenguaje de braille. No hay nada visible para ellos, pero por medio del tacto se pueden guiar y así hacen un lenguaje entre ellos. Entre todos estos ejemplos que he puesto hay alguna semejanza entre ellos. El hombre ha elegido libremente para expresar sus ideas y sentimientos. A medida que ha pasado el tiempo, el hombre ha venido formando y mejorando su lenguaje, de manera que ha hecho estructuras tan complejas que hoy en día conocemos como idiomas o también conocemos como formas de comunicación, códigos. El todo es que cualquier signo que nosotros hoy en día conocemos lo podemos interpretar de alguna manera. Esas son las palabras, una cantidad de signos organizadas de una manera correcta de la cual nosotros podemos sacar un significado. De tal modo que esto nos puede servir para comunicarnos con la sociedad. Por otro lado tenemos las funciones del lenguaje. Podemos llegar a ciertas conclusiones para qué nos sirve el lenguaje. La primera de ellas es que la intención del lenguaje o una de las funciones del lenguaje es ser comunicativo. Es mediante el cual el receptor se entera o se hace cargo de una información que hay en la mente del emisor. Esto lo hace en virtud de una correspondencia, de recibir o ser receptor de esa intención comunicativa que tiene otra persona para con nosotros. La segunda función del lenguaje es la estimuladora. La intención de esto es estimular en el otro con lenguaje, con palabras, con gestos o con signos, tocar a la otra persona y hacer que produzca algo en ella. Entendemos con esta última función del lenguaje que puede ser la más interesante, porque si nosotros nos comunicamos es con la intención de llegar a otra persona y poder estimular de alguna manera un comportamiento o una respuesta de esa otra persona. Y en este sentido, el receptor se siente estimulado por el emisor. Adelante, compañera. Muchas gracias, compañera. A continuación les voy a hablar sobre el lenguaje como un conjunto de signos. Un signo es ese algo que evoca la idea hacia alguna cosa o de una cosa. Un ejemplo sería cuando vemos la luz roja en el semáforo. Esto nos da esa evocación o esa idea de que está prohibido cruzar, ya seamos peatones y que vayamos a pasar la acera o seamos conductores. De estos surgen pues dos clases de signos, sean estos pues dependiendo de cómo lo percibamos y dependiendo con los sentidos que los percibamos. Estos dos son lo auditivo, lo visual. Y en el auditivo es cuando, por ejemplo, nosotros escuchamos pues la ambulancia, la sirena de una ambulancia,
y nos da esa idea de que alguien está en un estado muy crítico o que ha pasado un accidente. Y ya en lo visual es cuando evidenciamos esas fichitas o esos carteles que están ahí en la autopista, que nos dicen que estamos cerca a un restaurante, que estamos cerca a un centro hospitalario, o de que paremos o que mermamos nuestra velocidad. De estos también surgen ya otros dos, que son los más importantes, que son los lingüístico y lo no lingüístico. Lo lingüístico está basado en el lenguaje humano, es decir, en lo que nosotros en las mañanas, si hablamos con nuestras madres de cómo ha estado nuestro día o de cómo dormimos, y ya lo no lingüístico, que es pues lo que está basado como en los gestos que no son verbales. A continuación les seguiré ampliando el tema con las dimensiones del lenguaje. Para que funcione la comunicación hay que tener en cuenta las distintas relaciones de los signos, es decir, la relación que se genera entre signo y signo, entre signo-objeto y signo-intérprete. Estas relaciones van a dar lugar a distintas dimensiones del lenguaje. Una de esas es la dimensión sintáctica. Estudia los signos en base a otros signos relacionados entre sí, nos orienta sobre la forma en que las palabras están colocadas. Por ejemplo, no es lo mismo decir no perro muerde mí que decir mi perro no muerde. La dimensión semántica estudia los signos por su significado. Ejemplo, animal, sustancia y sensible. Y la dimensión pragmática es la que se ocupa de estudiar las relaciones de los signos con su uso. Por ejemplo, hoy llueve, qué dolor de cabeza, cierra la puerta. Luego de tener una idea sobre las tres dimensiones, les hablaré del lenguaje humano y otras lenguas. El lenguaje animal es un lenguaje limitado y concreto, de carácter innato, es decir, no aprendido. Trabaja exclusivamente con datos referidos a cosas materiales y no se da en ninguna de las dimensiones mencionadas. Por otro lado está el lenguaje de las máquinas, ese se da únicamente en la dimensión sintáctica. Las máquinas manejan elementos del lenguaje y construyen lenguaje. Está compuesto por un conjunto de instrucciones que determinan acciones a ser tomadas por la máquina. Es decir, la máquina no es capaz de tener ideas ni poseer conocimiento alguno. Por ejemplo, un libro por sí mismo es una porción de papel y unos gramos de tinta. Sin embargo, es capaz de producir verdaderas ideas y sentimientos en aquel que lo lee. Eso es precisamente lo que le acontece a las máquinas o computadores. Sin embargo, no cabe duda de que producen estructuras lógicas porque manejan las leyes de la lógica, que son las leyes del lenguaje sintáctico. Pero ese lenguaje es de la inteligencia del hombre, se creó para potenciar, desarrollar y perfeccionar el lenguaje sintáctico. Bueno, a continuación mi compañera Nayeli les seguirá dando más información sobre este tema. Gracias. El lenguaje humano y otros lenguajes. El lenguaje humano se basa en la capacidad que tienen los seres humanos para comunicarse a través de signos, mientras que la comunicación animal se basa en el uso de señas sonoras, visuales y olfativas. En el lenguaje objetivo, sin la pragmática y la semántica no es posible la comunicación, ya que para que el lenguaje tenga significado y sea coherente debe ser expresado por medio de estructuras que sean muy correctas y claras, que son denominadas sintáctica. La dimensión pragmática supone la semántica y esta a su vez la sintáctica. Estas tres dimensiones son demasiado fundamentales en el lenguaje humano para que sea como un proceso muy racional. En el lenguaje animal no se evidencian estas tres dimensiones, ya que el animal trabaja con intuiciones extremadamente sensibles. Por otro lado, las máquinas usan solo la dimensión sintáctica, ya que ellas manejan elementos del lenguaje y construyen su propio lenguaje a partir de ello. Sin embargo, este lenguaje no deja de ser propio del hombre. Problemas de la comunicación. La falta de confianza para decir nuestras ideas o pensamientos a las demás personas. Un ejemplo, si a los padres les fuera tan fácil la transmisión de sus ideas y sentimientos, les resultaría fácil también la educación de sus hijos, pues sus hijos tendrían sus mismas ideas y abrigarían los mismos sentimientos, la armonía y la convivencia, y así sería una familia perfecta. Pero los hijos por lo general nunca piensan ni sienten como sus padres. Otro problema es creer, pensar y tener las mismas ideas de los demás, ya que así sea una situación la misma para dos personas o más, sus ideas y pensamientos sobre ella no serán las mismas. Sí pueden compartir o corresponderse en algo, pero no darán a comprender lo mismo.
no tienen el mismo objetivo porque cada persona, así parezca que diga lo mismo, al final comunica algo diferente, comunica algo propio, algo único de sí mismo y no lo que otra persona va a decir. Lenguaje y descodificación. Lo que se transfiere, lo que va del que habla al que escucha no son las ideas, porque lo único que nos llega de los demás es el lenguaje y se impone la necesidad de interpretarlo en cada caso, en cada uno de los procesos de comunicación y así poder entender la información que quieren decirnos y la que nosotros también queremos decir. La interpretación es atribuida de una manera especial a los procesos cognitivos de la inteligencia. La donación de sentido o la donación de contenido es la atribución de significado que nosotros como receptores le damos al conjunto de signos del lenguaje. Este depende de nuestros conocimientos, de nuestras ideas previas, de nuestros intereses, de nuestros sentimientos, de las actitudes, de los prejuicios, del ambiente en el que vivimos e incluso de la clase social a la que pertenecemos. Este sentido que el receptor le da al lenguaje puede ser material, que se refiere al número de letras o sílabas que componen la palabra, también a la naturaleza, al acento o a la entonación. Por su parte, el sentido figurado es aquel en el que la palabra expresa una idea diferente, es decir, que se desvía de su definición original, mientras que el sentido real es aquel que no varía en función del contexto en el que nos encontremos, es decir, que no da pie a que se produzcan segundas interpretaciones. Este sentido puede ser universal y particular. El sentido universal es aquel que es válido para todos los elementos, las cosas o los individuos a los que se refiere esta palabra, mientras que el sentido particular es aquel que solo aplica para determinados elementos o individuos a los que ésta se refiere. A continuación, damos paso a nuestra compañera Adriana Mondragón, que continuará ampliando la información acerca del lenguaje y la comunicación social. Bueno, a continuación el lenguaje como estímulo para la mente del que lo recibe. Cabe destacar que lo más importante del lenguaje no es lo que se quiere decir. Lo verdaderamente importante son las ideas o imágenes que el otro produce en su mente. Esto se recibe y se relaciona cuando el mensaje tiene un estímulo sensitivo. La riqueza y la perfección del lenguaje no se encuentran tan fácil. En realidad se encuentra en la capacidad que se tiene para suscitar las ideas y los sentimientos. Muchas gracias. A continuación sigue mi compañera Jessica con el siguiente tema. El lenguaje desde el punto de vista del receptor. Como bien sabemos, el lenguaje es cosa de dos, el emisor y el destinatario. Por más que al destinatario le llamemos receptor, este también tiene un papel activo, porque él es productor y es creador de significado. Esto quiere decir que una vez recibimos un mensaje, nuestra mente inicia todo un proceso de interpretación subjetiva, que es completamente elástica y original. Es decir, que cada uno de nosotros entiende a su manera, porque es en nuestra mente donde se forjan las ideas, se construyen las opiniones, se diseñan imágenes y se inicia todo un proceso de evocación de recuerdos, de acuerdo a un sistema propio de conocimientos y de experiencias, con el fin de proveer una interpretación única a ese conjunto de signos del lenguaje. A continuación, doy paso a nuestra compañera Natalia Agudelo, que nos ha preparado más información acerca del tema. Y para culminar este reportaje les voy a hablar un poco sobre el lenguaje vacío. El lenguaje vacío es aquel que carece de información y que no nos permite entender, ya que carece de tanta que nosotros no tenemos de dónde agarrar y de dónde hacer como una sustentación del tema. Este lenguaje es muy utilizado por los payasos y se considera el lenguaje de los locos, aunque también hay emisores que lo utilizan como de a propósito, por decirlo así, para afectar a las personas que lo están percibiendo. Este lenguaje es muy utilizado por los políticos, ya que les gusta crear confusión entre las personas que los están escuchando. Esto hace de que la persona se pueda dejar manipular y pueda seguir a esas personas, ya que creen que lo que están diciendo es lo correcto. Y pues que a veces uno, por ejemplo, se equivoca y dice como que bueno, tiene razón, pero es porque carece de tanta información que uno no termina de comprenderla del tope. Y para culminar, pues esto ocasiona mucha confusión pues mental, porque uno no sabe qué opinar, qué hacer al respecto, pues por la falta de información. Entonces este lenguaje
lo utilizan mucho estas personas para crear controversia entre los oyentes o entre los que lo están percibiendo, y pues manejar a esas personas como a la manera en que esa persona quiera. Muchas gracias.